Hola, muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras, militantes de nuestro partido, pero por supuesto también a los ciudadanos y ciudadanas de Quilpué y de todo el país, del extranjero también que nos ven y nos mandan mensajes. Quisiéramos agradecer ya a los más de 1000 seguidores que tenemos en nuestra fanpage y que estamos muy contentos por esa recepción de parte de todos ustedes y agradecerles por estar una vez más en Conexión Socialista, donde tenemos a grandes invitados una vez más, ¿cierto? Estamos muy contentos. En este momento tenemos al compañero Juan Santana, presidente nacional de la Juventud Socialista y también diputado por Copiapó, ¿cierto? Diputado, bienvenido a Conexión Socialista. Hola Scarlett, muy contento de estar conversando con ustedes, de estar participando de Conexión Socialista, programa abierto a la comunidad, a la militancia de nuestro partido, en donde yo entiendo que además ya han participado otros colegas, así que yo encantado de poder conversar contigo, Scarlett, acerca de los temas que hoy día están pasando en el país, que son varios, y contento de estar intercambiando también puntos de vista en este espacio virtual que hoy día además tiene más sentido que nunca, dadas las coyunturas y las circunstancias que estamos viviendo como país. Así es. Les quiero contar, ¿cierto?, que el compañero Álvaro Lizardo se encuentra aún en comisión, así que ya se nos va a unir a la transmisión en unos minutos más para todos los que nos están consultando. Pero para comenzar, diputado, los capítulos anteriores que hemos tenido, como bien decía usted, hemos tenido a otros parlamentarios, ¿cierto?, comentando sobre la coyuntura nacional, y uno de los grandes preguntas que nosotros le hemos realizado es sobre cuál es el análisis que hacen respecto al estallido social que comienza, ¿cierto?, en el 2019. Bueno, hay, hay harta arista, yo creo, Scarlett, acerca de ese tema, de ese debate, que yo creo que es un debate de muy largo alcance. Eh, Mira, yo creo que el cómo evolucionó el estallido social, yo creo que muestra mucho o sintetiza mucho el problema que hay de fondo, digamos. Fíjate que cuando se produjeron las primeras manifestaciones, estas tenían relación con aspectos relacionados con los problemas que la gente, que las familias, que los distintos hogares de nuestro país viven a diario, ¿no? Yo recuerdo haber concurrido a alguna de estas marchas y, claro, uno veía los carteles, veía los lienzos y algunos de ellos hacían referencia al sistema previsional, particularmente al rechazo que generan la aseguradora de fondo en nuestro país, la AFP. Otros tenían relación con los temas de educación, otros tenían relación con los temas de salud, y uno fue constatando con el avanzar del movimiento social que existía efectivamente una acumulación de demandas sociales que digamos, confluían en distintos espacios, pero particularmente en estas manifestaciones. Eh, y yo creo que eso fue uno de los denominadores más comunes, la multiplicidad de demandas que existían en el estallido social. Junto con ello, habían, yo creo, otros aspectos que fueron bien relevantes de observar, bien relevantes de reconocer. Ahí parece que se conectó el senador. Bueno, continúo. Yo creo que efectivamente también se hizo muy evidente la distancia que existía de la población con la actividad política. Yo creo que ese fue otro de los factores que quedó muy en evidencia. Había un rechazo, un malestar, que por cierto se concentraba en algunas instituciones mayormente, por ejemplo en el Parlamento, por ejemplo en los partidos políticos. Y por otra parte, también había una sensación, había una percepción de abuso en la población. Un abuso que se expresaba en distintas cosas. Se expresaba en que, por ejemplo, cuando aumentaban de precio los medicamentos en las distintas farmacias, se conocía por otra parte que las farmacias o las principales cadenas de farmacia en nuestro país se habían coludido para aumentar los precios de determinados productos o determinados insumos médicos. O, por ejemplo, cuando se conocían o se advertían pensiones de pobreza en los adultos mayores de nuestro país, por otra parte, eh, se conocía de las millonarias utilidades que estaban retirando justamente de las AFP. Entonces yo creo que la sensación de abuso en la población tiene, por cierto, dos componentes. Un componente que busca reconocer un sector privilegiado, un sector que está ganando, que está en una condición de privilegio, pero por otra parte,
un segmento de la población que está siendo abusado, es decir, la contraparte. Y yo creo que esos elementos fueron los que estuvieron más presentes durante el estallido social. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que finalmente se llega a la conclusión de que el problema está radicado en nuestra Constitución. En nuestra Constitución finalmente es la que garantiza que se provoquen, o que se produzcan más bien, abusos en la sociedad chilena. Nuestra Constitución es la que de una u otra manera también repercute en el malestar y en el distanciamiento que la población tiene con los actores políticos y con las instituciones políticas. Y por otra parte, finalmente, nuestra Constitución es la que impide que cambios que vayan en la dirección de resolver estos problemas se puedan generar, ¿no? Y yo creo que mientras eso no se cambie, justamente crisis como la que estamos viviendo hoy día permiten dejar en evidencia o desnudar aún más las precariedades que tiene nuestro sistema de salud, nuestro sistema de pensiones, nuestro sistema educacional, etcétera, etcétera. Al final del día, cuando hay crisis de la magnitud de la que estamos viviendo, quedan en evidencia las principales debilidades que tiene nuestro sistema a todo orden de cosas. Y por lo tanto yo creo que sigue siendo hoy día una tarea principal del Estado, por cierto, entregarle respuesta a la población para enfrentar de buena manera esta crisis. Yo creo que en eso estamos en deuda, pero por otra parte sigue siendo, creo yo, la principal tarea de las y los socialistas, poder transformar, poder cambiar aquellas cosas que en nuestro país hoy día generan que crisis como la que estamos viviendo hoy día impidan que, por ejemplo, los trabajadores más desprotegidos se puedan quedar en sus casas, que el sistema de salud esté al borde del colapso y evidencia además una precariedad de fondo, cuando además se está recurriendo al sistema privado, y que al final del día tengamos gobiernos tan nefastos como el que nos dirige hoy día, que aún en una situación de crisis como la que estamos viviendo, buscan entregarle situaciones de privilegio, condiciones de privilegio a las principales empresas de nuestro país, condicionando, por cierto, el bienestar y la dignidad de una parte importante de la población que hoy día es la población más desposeída. Muy importante análisis hace el diputado, ¿cierto?, Juan Santana, que nos acompaña. Y queremos dar la bienvenida a nuestro presidente nacional del Partido Socialista, senador por la región del Maule. Bienvenido, senador Elizalde, a Conexión Socialista. Buenas noches, Scarlett. Un gusto saludar a usted, por cierto, a Juan también, y a todos quienes nos están viendo en esta Conexión Socialista. Así es. Estábamos analizando anteriormente con el diputado, hacía un pequeño análisis, ¿cierto?, respecto a este movimiento social que comienza en el año 2019. ¿Cuál es el análisis que usted hace como presidente del partido, compañero? Bueno, yo creo que efectivamente este fue un movimiento espontáneo de una ciudadanía que está cansada ante los permanentes abusos y profundas desigualdades que todavía existen en la sociedad chilena. Expresa un malestar generalizado que va más allá, obviamente, de lo que era el alza de pasajes del metro, independientemente que eso fue el hecho que generó este movimiento, el detonante, y que se vio profundizado además por el mal manejo que tuvo el gobierno, en donde no fue capaz de canalizar las demandas, dar la respuesta. Todos vimos cómo hubo ministros de Estado que ningunearon, por decirlo de alguna manera, las demandas que estaban planteando al principio los estudiantes secundarios, y que después se extendieron al conjunto de la sociedad chilena. Hago este punto porque he visto las declaraciones que han hecho actualmente las autoridades en estos días a propósito de las manifestaciones que se han producido en la zona sur de Santiago. Y he visto cómo están planteando que aquí hay una especie como de confabulación de determinados partidos políticos. Siento que el gobierno no ha aprendido la lección y está cometiendo el mismo error de octubre, cuando en rigor lo que está aconteciendo ahora es que muchas personas no tienen que comer, no tienen cómo parar la olla, producto de la situación más, producto de las medidas que se han adoptado de carácter sanitario, que han establecido la cuarentena para un sector importante de varias regiones de nuestro país. Y entonces nuevamente el gobierno comete el mismo error. Señala que aquí hay una especie como de conspiración, confabulación de determinados actores políticos sin asumir la necesidad de dar respuesta a la demanda. En el caso actual, ¿de qué manera? Acelerando la ayuda, mejorando los beneficios y aumentando su cobertura. Porque si la gente no tiene que comer, no va a poder cumplir con las medidas sanitarias y obviamente va a salir a las calles a protestar. Entonces, creo que es lamentable, disculpen que entre ya directo en la coyuntura actual, pero es lamentable que después de lo que vivimos en octubre, ¿no?, y los meses y la semana siguiente, el gobierno no haya aprendido la lección y que confunda la legítima demanda ciudadana
con hechos específicos, donde, claro, pues siempre puede haber alguien que tome ventaja. Nos falta quienes obviamente han cometido delitos, como quienes participan en saqueo a propósito de las movilizaciones que se producían antes, pero había un malestar generalizado y existe un malestar generalizado en la sociedad producto de situaciones de abuso que son estructurales. Pues bien, ahora esto se ha visto profundizado y el gobierno busca la misma explicación que es claramente errada. Ahora, ¿qué es lo que hemos dicho? Hemos dicho que respecto del movimiento de octubre es necesario un marco político institucional distinto, porque la Constitución es una camisa de fuerza que consagra los abusos en Chile. Ese marco institucional está establecido en un itinerario que consiste, entre otros hitos, en el plebiscito que se va a realizar en octubre. Ahí los chilenos van a decidir respecto de una nueva constitución y el mecanismo para elaborar una nueva constitución. Por tanto, ya hay un itinerario político institucional para resolver el drama de la Constitución en que el pueblo, la ciudadanía, será la protagonista. Pero eso no obsta que obviamente hay demandas sociales que requieren ser abordadas con urgencia. Y aquí el gobierno ha señalado, bueno, producto de la pandemia no nos podemos hacer cargo de las demandas sociales que se expresaron en octubre. Yo creo que esa es una falsa dicotomía. Porque si bien el Estado de Chile va a tener menos recursos, es evidente, porque va a tener que destinar los recursos a enfrentar la crisis, hay medidas estructurales que no dicen relación con el gasto público, pero sí dicen relación con las condiciones de abuso que se producen en las relaciones entre particulares, particularmente entre los grandes y los pequeños, entre los poderosos y los débiles, que pueden ser resueltos y deben ser resueltos a través de reformas estructurales que no necesariamente dicen relación con el gasto público, entendiendo que va a haber que hacer un esfuerzo especialmente para enfrentar la crisis ahora. Respecto a la crisis, ¿qué es lo que hemos planteado? Que Chile tiene espaldas para proteger de mejor forma a los trabajadores, las trabajadoras y sus familias. Tenemos ahorro, tenemos capacidad de endeudamiento, y por tanto la ayuda debería ser más enérgica. ¿Para qué? Para que las familias cuenten con ingresos para enfrentar estas semanas que van a ser especialmente duras y difíciles. Y es más, le hemos dicho al gobierno que lo que hoy día no se gaste se va a traducir en un costo mayor para el futuro, porque recuperar la economía cuando ya se han destruido los empleos será mucho más difícil que si hoy día se toman medidas para proteger los empleos y para proteger a los trabajadores. El gobierno lamentablemente no nos ha escuchado, ha acogido formalmente lo que le hemos propuesto, poniéndole a sus iniciativas nombres similares, pero lo ha hecho con tardanza y con una cobertura que es insuficiente. ¿Para qué decir la improvisación en la cual han caído en los últimos días respecto de la distribución de las cajas de alimentos? En que además hoy día el ministro a cargo del área, el ministro de Desarrollo Social, dio una explicación que ni él mismo se entendió, donde salió a aclarar los dichos del presidente, después salió a aclarar sus propios dichos. En síntesis, está claro que el gobierno hizo un anuncio sin planificación y obviamente generó expectativas muy altas que no está en condiciones de satisfacer. Así es. Una de las cosas importantes que usted mencionaba, compañero senador, es que tanto el estallido social, ¿cierto?, como esta pandemia demuestra la gran desigualdad que hay en nuestro país y la necesidad también de hacer un cambio estructural. Y en ese sentido, ¿cierto?, se abre una oportunidad histórica que es el cambio constitucional. Diputado, me gustaría que nos contara más o menos cuál es el análisis o la visión que usted tiene respecto a ese proceso de aquí en más adelante o en octubre, ¿cierto?, que se supone que comienza nuevamente este proceso. Sí, bueno, Scarlett, yo creo que lo primero es, a propósito de la coyuntura sanitaria que estamos viviendo y las repercusiones económicas y laborales que esta trae consigo, yo creo que hay que igual dejar en evidencia cuál es la estrategia del gobierno frente a esto, ¿no? Acá hay claramente una estrategia de defensa al gran empresariado de nuestro país y eso es muy evidente. Si tú te fijas, todas las políticas e iniciativas que se han empujado por parte de este gobierno apuntan en la dirección de facilitarle créditos, flexibilizar criterios, condonar deudas, condonar intereses a las grandes empresas de nuestro país. Sin embargo, al mismo tiempo y de la mano, se pide que los trabajadores y trabajadoras recurran a sus propios ahorros para poder responder y para poder solventar los efectos y las consecuencias que tiene esta crisis. Por lo tanto, yo creo que lo que nos corresponde hoy día como partido y como partido parte de la oposición, yo creo que principalmente tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo dejamos en evidencia también a este gobierno y con cómo enfrentamos y evitamos de que las políticas que se tramiten en el Parlamento o que se empujen desde el Ejecutivo tengan relación con una política que atienda a las circunstancias que estamos viviendo y eso significa que desde mi punto de vista tiene que estar radicado bajo tres cosas, bajo tres principios.
En primer lugar, que al igual como lo hace cada familia cuando se ve aproblemada, recurrir a los ahorros que tiene nuestro país. Si el Congreso Nacional el año pasado le aprobó 8.000 millones de dólares al Congreso, al Ejecutivo, perdón, para poder tener la posibilidad de endeudarse a través de las distintas vías que este tiene. Y como lo hace cualquier familia de nuestro país, cuando tiene un problema económico, recurre a los ahorros o al endeudamiento. Y Chile también tiene ahorros a través de sus fondos soberanos que se generaron principalmente en la época de los excedentes del cobre a fines de la década del 2000. Y por lo tanto tenemos ahorros, pero también tenemos la posibilidad de endeudarnos, y yo creo que el Estado no está haciendo un esfuerzo suficiente para poder resolver y para poder generar tranquilidad y seguridad en la población, en los trabajadores que hoy día, como lo decía recién, no pueden quedarse en sus casas producto de la incertidumbre de no tener ingresos y no tener recursos con los cuales resolver los problemas y las demandas que cualquier hogar en nuestro país tiene. Y por otra parte, el tercer punto, yo creo, el aspecto tributario. Nosotros lo hemos dicho desde un primer momento, cuando esta administración intentó realizar un cambio drástico a la reforma tributaria aprobada por el gobierno de la presidenta Bachelet. Nosotros lo que le dijimos fue sumamente claro. El sistema tributario no puede tender a entregarle más facilidades a los grupos que hoy día, a los grupos empresariales y a los grupos económicos que hoy día en nuestro país retiran más utilidades, y que lamentablemente un porcentaje bien pequeño. Chile, como lo hemos dicho tantas veces, Scarlett, es un país sumamente rico en su geografía, en sus actividades productivas. Chile podría incluso dar un salto sustantivo si es que se da un debate de fondo respecto a cuál es nuestro sistema o nuestras actividades productivas y las características que estas van a tener. Pero cuando la concentración de recursos se hace una cuestión natural, cuando existe benevolencia extrema con los principales grupos empresariales de nuestro país, por supuesto que genera impotencia y genera una tremenda sensación de injusticia en la población, el que hoy día, sobre todo en estas circunstancias, sigan siendo estos grupos los grupos más privilegiados, los grupos que más atención tienen paradojalmente por parte del Estado. Digo paradojalmente porque pareciera ser que la derecha, el único momento en que recurre al Estado es para apoyar a la grande empresa. Entonces eso ya es una burla gigantesca. Y por lo tanto yo creo que el Estado, con toda claridad, cuando el ministro de Hacienda nos pregunta, bueno, ¿de dónde sacamos los recursos? Bueno, al igual como cada familia, tenemos ahorros, tenemos posibilidad de endeudarnos, aprobada por el Congreso Nacional el año pasado la ley de presupuesto, pero además tenemos la posibilidad de orientar una política tributaria que vaya en la dirección de que los grupos más grandes, los grupos más consolidados económicamente en nuestro país, sean aquellos que se hagan cargo de esto. Yo creo que sin tener la tranquilidad de económicamente enfrentar la crisis sanitaria que estamos viendo y la repercusión que tenga esta en adelante, va a ser una cuestión muy necesaria para enfrentar lo que tú me preguntas, que es el plebiscito, porque yo creo que acá también ha quedado en evidencia, a partir de unas declaraciones que dio hace algunas semanas atrás el exministro Chadwick, el mismo presidente Piñera, sobre la falta de voluntad y la falta de intención que tienen ellos respecto a la realización del plebiscito, y los argumentos que se van a buscar también para no realizarlo. Y yo creo que eso también hoy día es un problema con el cual nos vamos a enfrentar en adelante, la falta de disposición de algunos sectores del gobierno y de la derecha chilena por realizar este plebiscito tan necesario para nuestro país por los argumentos que recién señalábamos. Y yo creo que ahí el rol de los socialistas es entregar un conjunto de propuestas y de medidas al Ejecutivo para que este plebiscito se realice en las mejores condiciones, en condiciones que permitan y faciliten participación de la población, pero por otra parte también que entreguen seguridad a la hora de ir a votar. Fíjate que en las federaciones de estudiantes, cuando se vota por una directiva, se votan 2 días o 3 días en algunos casos. Y yo creo que en nuestro país perfectamente pudiese realizarse una cuestión similar en aras de garantizar de que no se generen grandes aglomeraciones en los locales de votación, porque yo creo que el rol principal y la principal virtud que pudiese tener este proceso es la participación. Sin eso no va a tener la legitimidad que hoy día, por supuesto, no tienen ninguna de las instituciones públicas de nuestro país, y por cierto, no se va a estar dando el paso necesario para poder generar un cuadro de transformación en la institucionalidad que hoy día tiene Chile. Muy bien. Una de las cosas importantes que hablaba usted, diputado, y me gustaría preguntarle al senador, ¿cuál cree usted que es el rol que va a cumplir en ese sentido el Partido Socialista dentro de toda esta oposición, cierto? A ver, en primer lugar es lamentable la dispersión, la división de la oposición. El Partido Socialista no es responsable de esa división, porque somos de los pocos partidos que desde que asumió Sebastián Piñera la presidencia de la República, planteamos la necesidad de la unidad
de todas las fuerzas progresistas para construir una mayoría que cambie Chile. Pero hay actores en la oposición que están en la lógica de perfilarse como partido o perfilar sus coaliciones, pensando yo creo en el cálculo pequeño cuando aquí hay un desafío mayor. En democracia solo se pueden hacer cambios construyendo mayorías. Esas mayorías deben expresarse a través de la convergencia de todos quienes compartimos visiones comunes, independientemente de que tengamos legítimas diferencias. Y esta división entonces ha mermado la posibilidad de que la voz de la oposición se escuche de manera nítida. Yo espero, en todo caso, que prime finalmente un sentido de responsabilidad y nosotros seguiremos insistiendo en la necesidad de la unidad de la oposición. Ahí nos parece un desafío fundamental. Respecto a la crisis, lo que hemos señalado es que aquí podemos seguir los buenos y los malos ejemplos. Chile tuvo la oportunidad de hacer mejor las cosas porque el COVID-19, el coronavirus, llegó después a nuestro país que a otros países del mundo. Y por eso nos preocupa que no se haya actuado con mayor celeridad para adoptar medidas de aislamiento físico que eviten la propagación del coronavirus. Hoy día yo estaba viendo las cifras. Los dos países que tienen mayor número de fallecidos hasta el momento son Estados Unidos y Reino Unido, que partieron mucho más tarde que España e Italia, ya lo superaron. ¿Para qué decir Brasil con Bolsonaro? Que ha sido de un nivel de irresponsabilidad tremendo, además negando lo que señalan los científicos, que ya lleva más de 20.000 muertos. Brasil lleva 20.000 muertos, los británicos ya van cerca de los 40.000 y los norteamericanos van a superar los 100.000 este fin de semana, los 100.000 muertos. Entonces ahí tenemos un motivo básico por lo cual nosotros hemos actuado y creemos que hay que actuar con mucha celeridad. El abordar estos temas de la emergencia no puede implicar desconocer que hay otros temas que es necesario abordar en la sociedad chilena, porque esta epidemia lo que ha demostrado o lo que ha desnudado son las profundas inequidades que existen en nuestro país. Y aquí hay dos alternativas. O resolvemos esto de la manera clásica, que le gusta a la derecha, que el peso de la crisis caiga sobre los hombros de las trabajadoras y los trabajadores, o lo hacemos de manera solidaria, con una política fiscal ambiciosa, con una política social protectora que permita resguardar, obviamente, el empleo, los ingresos, proteger a las familias chilenas y, por tanto, estar en condiciones de que puedan enfrentar con mejores herramientas esta crisis que es tan profunda. Y por eso le hemos dicho al gobierno cuestiones que son básicas. Por ejemplo, si se va a ayudar a una empresa estratégica, estoy hablando de grandes empresas para la economía, que se considera que son fundamentales, pues bien, el Estado la puede ayudar, pero la tiene que ayudar a cambio de algo. No puede ser como cuando se pagó la deuda subordinada de los bancos, perdón, en que finalmente muchos de ellos no querían pagar y se demoraron mucho tiempo. Y por tanto, en ese contexto decimos, si se va a salvar una empresa estratégica, pues bien, que sea a cambio de acciones de esa empresa estratégica. Alemania lo ha hecho, Alemania va a salvar Lufthansa. ¿Y de qué manera? Bueno, a través de una nacionalización parcial, es decir, el Estado alemán va a ser dueño de una participación importante en esa empresa, en esa aerolínea que es fundamental para la economía alemana, que hoy día no está funcionando por razones obvias, por la crisis, pero que el día de mañana va a ser fundamental para la economía alemana. Y es ahí donde tenemos una diferencia sustantiva con la derecha, y particularmente con la forma en la cual el presidente de la República ha impulsado sus iniciativas. Nosotros creemos que aquí lo que hay que hacer es proteger a la gente, proteger a las personas. Cuando hablamos de ayuda, esa ayuda tiene que llegar directo a las personas. Se aprobó en el Congreso Nacional el fortalecimiento del FOGAPE para que los préstamos fueran a las pequeñas y medianas empresas. El propio ministro de Economía reconoce que los bancos están, lo que él dijo textualmente, escogiendo filetes, es decir, solo prestándole a los que ya tienen mucha plata y que van a tener más plata ahora. Es decir, contribuyendo a la concentración y asfixiando a las pequeñas y medianas empresas. Entonces ahí tenemos una diferencia de paradigma, de visiones con los sectores conservadores. Y lamentablemente por la división de la oposición, nuestra visión no se suena con la suficiente fuerza. Y por eso yo quiero insistir, los socialistas tenemos que ser muy responsables. Nosotros, producto de nuestra historia, de los aciertos, pero también de los errores que hemos cometido en nuestra historia, sabemos de la importancia de fortalecer la unidad de los sectores progresistas, porque es la única manera que la voz de nuestras posturas se escuche fuerte y que podamos defender adecuadamente a las personas, particularmente a las trabajadoras y los trabajadores. Muchas gracias, senador. Una de las cosas importantes que usted mencionaba, ¿cierto?, es la necesidad de generar esta unidad en la oposición. Pero, sin embargo, hace unas semanas tuvimos el tema de la pérdida de la Cámara por parte de la oposición y quisiéramos saber, diputado, cuál es el análisis que usted realiza respecto a ese hecho.
Sí. Bueno, lamentar en primer lugar lo que ocurrió en la Cámara. Yo creo que no es una anécdota, no es un hecho más, sino que tiene que ver con la posibilidad de dirigir el espacio desde el cual hoy día la oposición puede hacer fiscalización efectiva, ¿no? Y de los pocos espacios que hoy día tenemos. Yo quiero decir, hacer un paréntesis, señalar que el Partido Socialista, sin embargo, fue uno de los pocos partidos que cumplió a cabalidad el acuerdo que se había establecido inicialmente, y yo creo que eso es bueno reconocerlo también. Sin embargo, somos parte de un conjunto de partidos de la oposición que se tienen que poner de acuerdo en aspectos administrativos como esto y en aspectos políticos como otro, y lamentablemente, y ahí sí me pongo adelante también de la autocrítica que debemos hacer, no hemos sido capaces de ni lo uno ni lo otro, es decir, ni de poder avanzar, consolidar o respetar aquellos entendimientos administrativos que existían hasta el día de hoy, como por ejemplo el darle continuidad a la conducción de la Cámara de Diputados. Estamos, por supuesto, tratando de resolver eso, pero mientras no exista también lo otro, que son los aspectos políticos, también yo creo que vamos a estar en una debilidad, y digo en una debilidad porque, como tú lo decías, Scarlett, recién, vamos a tener en los próximos meses que enfrentar un desafío político respecto a la posibilidad del plebiscito. Es decir, es un hecho bien importante, porque por primera vez en la historia de nuestro país se le va a preguntar a la población si queremos o no cambiar la Constitución. Y por supuesto que como los procesos políticos y electorales no se detienen, el próximo año también vamos a tener que enfrentar eventos que tienen relación con las elecciones de alcaldes, de concejales, de gobernadores regionales. Nosotros esperamos que también de delegados constituyentes, y posteriormente en el mes de noviembre, parlamentarios, consejeros regionales y también presidente de la República. Yo creo que nosotros como partido jamás debemos renunciar a la mirada de aspirar, de conducir aquellos espacios que hoy día permiten generar cambio y generar transformación, y por supuesto que la presidencia de la República es un espacio para eso. Mientras no exista una concordancia, una mirada colectiva, desde el punto de vista de lo que queremos, desde el punto de vista de las aspiraciones que tenemos, de las transformaciones que queremos, yo creo que va a ser muy difícil que podamos cumplir una buena actuación en esos eventos que tenemos por delante. Y yo creo que hoy día es necesario, más que por aspirar a esos espacios como tal, yo creo que es necesario justamente por la población que hoy día lo está pasando mal, con aquella población que espera que no solamente en estas circunstancias, sino que en su vida cotidiana el sistema de salud funcione mejor, por aquellos trabajadores que piden y que exigen que tengamos mejores condiciones laborales, mejor seguridad laboral, mayor dignidad también en cuanto a los ingresos, por ejemplo, aquellos adultos mayores que piden un mejor sistema previsional, aquellos estudiantes que piden también una mejor educación. Y lo que nosotros observamos hoy día, tal como acá se ha señalado, es que lamentablemente el cuadro que se está generando es un cuadro óptimo para cuando se produzca el dinamismo de la economía en nuestro país, que ojalá esperamos sea pronto, profundice las desigualdades que hoy día existen. Y lo digo porque, nuevamente, hemos visto apoyo por parte del Estado como nunca a las grandes empresas de nuestro país, facilidad y flexibilización en su funcionamiento, pero por otra parte también precarización de fondo con los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, cuando tú tienes un país que se encuentra en malas condiciones y posteriormente tiene que cumplir un rol de ir dinamizando la economía, y por una parte tiene empresas que, aún habiendo sido afectadas producto de la crisis sanitaria, cuentan con el apoyo del Estado, pero por otra parte tienes a trabajadores a quienes han precarizado sus condiciones laborales y por lo tanto son mano de obra más barata. Lamentablemente ese es un cuadro óptimo para que las desigualdades que nosotros hemos estado alegando y que además han quedado en evidencia durante el estallido social se vayan a profundizar. Y yo creo que es el peor de los mundos. Por lo mismo, yo creo y considero indispensable que nosotros tengamos un rol activo, en primer lugar, en esta crisis, porque creemos que la salud, la seguridad de las personas está por delante de cualquier cosa. No significa esto, como lo ha dicho el gobierno, que estemos ansiosos porque se abran los centros comerciales o porque retomen sus funciones los funcionarios públicos o porque se lleve adelante el mal denominado plan de retorno a clases presenciales. Yo creo que todos esos aspectos responden a una mirada, a una visión del mundo, del país, que yo creo que queda muy de manifiesto con los dichos de hace algún tiempo atrás del señor Sublet de la Cámara de Comercio, quien decía que no podemos matar la economía por salvar vidas. Fíjate que yo creo que ese paradigma es muy develador de la actuación que ha tenido el gobierno durante todo este tiempo en todas estas áreas que te he estado mencionando.
y por lo tanto lo que está en juego en esta crisis sanitaria, en primer lugar, es defender la dignidad, la salud de las personas, pero por otra parte también es darle un relato y darle una continuidad a aquel aspecto y a aquella aspiración que necesariamente tenemos que tener y los socialistas. Yo creo que la aspiración que tenemos que tener tiene que ver con las transformaciones de fondo, como lo hizo la presidenta Bachelet en materia de educación, con cuestiones que quedaron, por cierto, pendientes, pero con otras cosas que fueron tremendamente importantes, entre otras cosas, más de 350.000 estudiantes hoy día estudian con gratuidad, gracias justamente a la reforma que se realizó durante su gobierno. Los profesores ganaron en dignidad, en ingresos, en mejoras, se consolidaron una red de centros de formación técnica estatal a lo largo de todo el país, se crearon 2 universidades, se crearon 70.000 cupos de jardines infantiles y salas cunas, por lo tanto hubo una transformación tremenda en materia de educación. Bueno, queremos que ocurra lo mismo también en materia de salud, en materia de previsión, en otros aspectos que para la sociedad son importantes en materia laboral. Yo creo que hay 5 o 6 pilares que sin lugar a duda hoy día son irrenunciables para las y los socialistas, y yo creo que el salir en buenas condiciones de esta crisis sanitaria, esta crisis económica y laboral que estamos viviendo, va a significar también dar un paso importante de cómo enfrentamos los eventos electorales que vamos a tener que resolver, vamos a tener que abordar el próximo año en el mes de abril y en el mes de noviembre. Así es. Que estamos en Conexión Socialista vía Facebook Live. Ustedes pueden buscarnos en Conexión Socialista Facebook, en Instagram, y también pueden revisar nuestros programas anteriores en YouTube, Conexión Socialista. Además, también queremos agradecer a la radio independiente sanadurradio.cl, que transmite cada uno de nuestros programas, tanto los viernes como los días domingos, ¿cierto? A las 18 horas cada uno de nuestros programas, así que ahí mandarle un cariñoso saludo a sanadurradio.cl. Queríamos interrumpirles un poquito para pasar a los comentarios que tenemos a los compañeros en línea ahí que nos están escribiendo. Quisiéramos revisar los saludos, hemos tenido ya saludos durante la transmisión. Ahí tenemos a Pamela Espejo que nos dice: hola, buenas tardes, saludos desde el Retiro. La cuarentena de la real importancia, entre todos debemos cuidarnos, pero sí hacemos cuarentena. ¿Qué sucede con las familias que trabajan de manera independiente? Hay una gran interrogante, ¿cierto?, que hemos ido hablando durante estas semanas. Yolanda Arellano, la presidenta del comunal Limache, nos saluda esta noche y dice: en Limache estamos ayudando a las personas que nos contactan, son esfuerzos como familia socialista. Tenemos 20 familias que están recibiendo cajas con alimentos. Un saludo también ahí a la compañera Yolanda Arellano de Limache. Priscila Marín nos dice: una de las malas soluciones es que los trabajadores ocupen fondos de su propio seguro de cesantía. Ahí vamos a tener después respuesta a los compañeros más o menos de cuáles son sus opiniones. Sergio Elguín dice: la oposición y nuestro partido contempla un plan para llegar con ayuda a los que son independientes y no están en el registro social, que no es un número menor. Marcela Espinosa Silva dice: para proteger realmente a los y las trabajadores se debe cambiar la forma neoliberal de ver las relaciones laborales, tanto las individuales como las colectivas, pero para reparar el daño de años de flexibilización y precarización de esa forma laboral que nosotros apoyamos, de los despidos por causalidades como necesidades de la empresa, o como la última interpretación de la Dirección de Trabajo a permitir que se despidiera por fuerza mayor. Se requiere un nuevo código y poner en el centro, parece que nos faltó ahí algo del comentario. Orlando Hernández, del presidente del Comunal Lyon de Francia, nos dice: el próximo plebiscito debe ser la movilización de todos los socialistas para obtener la más amplia mayoría y así de esta manera el cambio global de todo el sistema económico que imposibilita toda justicia social. Un saludo para el compañero Orlando y a todos los compañeros que están en Francia. Cristian Urizan, exdiputado, también nos está saludando, dice: compañero Santana, bien planteado. Hoy más que nunca, nueva constitución para una salud pública con mayores garantías. Hay un saludo también al compañero Cristian Urizar que está viendo nuestra transmisión. Ahí teníamos a algunos de los compañeros, agradecerles por estar en sintonía, ¿cierto?, de Conexión Socialista y poder acompañarnos junto al compañero senador Álvaro Elizalde, ¿cierto?, presidente nacional también de nuestro partido, y junto también al compañero diputado Juan Santana, que es el presidente de la Juventud Socialista, así que estamos muy contentos de tenerles a ambos en esta tarde y agradecerles, ¿cierto?, por su tiempo y su disponibilidad. Para continuar un poco conversando en materia de la coyuntura nacional,
Senador, quisiera preguntarle sobre su análisis respecto al manejo de la crisis sanitaria por parte del gobierno, entendiendo varios puntos. Está el tema de las cajas de la Junaed, ¿cierto? Que hubieron ciertos robos, ¿cierto? Dentro de esas cajas. Este llamado como a nueva normalidad también, el bono de emergencia, los ventiladores mecánicos chinos. Hay varios puntos que podríamos analizar y que usted a lo mejor pudiera darnos su propio análisis respecto a todo esto. Bueno, yo creo que la coyuntura que estamos viviendo y la propagación del COVID-19, del coronavirus, es algo de una dificultad enorme. No obstante, creo que el gobierno cometió ciertos errores que son injustificables. ¿Por qué digo que una dificultad enorme? Porque en esto hay que poner las cosas en su debido lugar. Nosotros podríamos criticar y nada más. Hemos tenido una actitud constructiva. Le hemos propuesto al gobierno alternativas para enfrentar la pandemia social y por lo demás todos los expertos del Partido Socialista en materia de salud le han planteado al gobierno cómo enfrentar la pandemia sanitaria, entendiendo que la pandemia de salud, porque entendemos que hay un problema grave y obviamente no había experiencia en esta materia. Pero pese a que Chile partió después, o más bien, llegó acá después que a otros países este virus, se han cometido errores que yo creo que son preocupantes. El primero, no haber adoptado medidas más enérgicas de aislamiento físico. El segundo, haber planteado la nueva normalidad. Eso fue un error garrafal, porque fue en rigor la nueva irresponsabilidad. ¿Cuál es la señal que se dio a la ciudadanía? Que aquí estaba todo bien, que poco más que habíamos superado este virus y por tanto podíamos volver a nuestras actividades como si nada hubiera pasado. Y bueno, ese relajamiento costó muy caro, porque se habían contenido los contagios y los contagios aumentaron de manera significativa y hoy estamos hablando de más de 4.000 contagios diarios y también estamos hablando de aproximadamente 40 muertes al día, que está muy por sobre las cifras que teníamos hace un tiempo atrás. Entonces yo creo que ahí el gobierno cometió errores lamentables. Yo creo que ahí primó una consideración economicista, de pretender que todo volviera a la normalidad, principalmente por las consecuencias económicas que estaba generando. Por cierto que la economía no es irrelevante, porque obviamente si la gente no tiene que comer, no va a poder cumplir las medidas sanitarias. Y por eso hemos insistido al gobierno que, entendiendo que la economía en ciertas áreas está de hecho paralizada y que producto de las decisiones de la autoridad sanitaria, que tienen que ser muy drásticas para evitar la propagación del coronavirus, y eso implica que se van a paralizar otras actividades económicas, entonces es necesario que la gente tenga lo necesario para su subsistencia. Por tanto, las medidas sociales están vinculadas a las medidas sanitarias. Para que se puedan cumplir las medidas sanitarias es necesario garantizar la subsistencia, la sobrevivencia de las familias. Y el gobierno lamentablemente eso no lo ha entendido. ¿Para qué decir al alcalde Lavín que reinauguró un mall por un día? Bueno, como su afán es solo aparecer en la tele, entonces lo reinauguró por un día, al día siguiente lo tuvo que cerrar en un hecho insólito y que va a quedar en los anales de las medidas absurdas que han adoptado determinadas autoridades. Respecto de la ayuda a la familia, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Chile tiene capacidad de endeudamiento, Chile tiene ahorros, por tanto se debe proveer de un ingreso básico de emergencia a todas las familias. Y cuando digo todas las familias me refiero a los trabajadores con contrato, formales, a los trabajadores informales, a los independientes, a los que boletean a horario, en fin. Todos deben contar con un marco protector en la medida que se haya impactado sus ingresos, es decir, la medida que no estén hoy día percibiendo sus ingresos. Y por eso creemos que las medidas que ha adoptado el gobierno, si bien utilizan una nomenclatura y denominaciones similares a las que nosotros propusimos, son inferiores en monto y en cobertura a lo que el país requiere. Vamos a dar ejemplos concretos. Respecto al seguro de cesantía, ¿qué se planteó? Que el seguro de cesantía cubriera, para evitar que se destruyeran los empleos, a través de una norma nueva, excepcional, aquellas empresas que no estaban en condiciones de generar ingresos. Pongo un caso típico, un restaurante que está cerrado hace 2 o 3 meses. Es evidente que un pequeño empresario no está en condiciones de pagar las remuneraciones y, por tanto, probablemente su primera decisión habría sido despedir a las personas. Entonces, para evitar que se despidiera, entonces la idea era poder generar esta institución excepcional que pudiera, a través del seguro de cesantía, cubrirse a estas personas. Pero ¿qué es lo que planteamos? Que esto se hiciera con recursos públicos. Entonces el gobierno fue, como es Piñera, dijo, voy a poner 2.000 millones de dólares sobre la mesa, 2.000 millones. Sin embargo, ¿cómo se paga?
con los fondos de los propios cotizantes, es decir, con los fondos de los propios trabajadores. Al revés de cómo se debería haber hecho. Debería haberse partido con los fondos públicos. Doy un segundo ejemplo. El proyecto de ley que protege a los independientes, perdón, a los informales. Pues bien, la cobertura es insuficiente, hay 1,5 millones, 1.700.000 que está dentro, pero hay 1.300.000 que está afuera. Entonces le dijimos al gobierno que aumentara la cobertura. No hubo caso, no tuvieron voluntad de avanzar. En segundo lugar, plantearon montos que van disminuyendo en el tiempo, cuando lo lógico es mantener los montos en el tiempo, porque es evidente que a medida que avance la semana la situación va a ser más dramática. Entonces, cuando las familias estén más necesitadas y con mayor cantidad de problemas, van a recibir menos recursos por parte del Estado. Es un absurdo. Y en materia de honorarios, ¿para qué decir? Un proyecto de ley que establece que al final los honorarios van a cotizar la ayuda que van a recibir a través de un seguro que funciona de una manera bastante insólita y que finalmente la autoridad decide cuándo se aplica sobre la base de catástrofes o estados de necesidad de distinta naturaleza. Entonces creemos que ahí no ha habido de parte del gobierno la voluntad de avanzar, porque primero aquí hay una lógica ideológica y sin embargo han corrido para ayudar a las grandes empresas. Entonces ahí creemos que se requiere un cambio de mirada. Ahora, la situación es compleja, porque si nosotros decimos que no a todo esto, la poca gente que está recibiendo ayuda no recibiría nada, y por tanto sería incluso más dramático. Y el gobierno eso lo sabe, y por eso entonces presenta estas iniciativas que son insuficientes, pero obliga a que finalmente se aprueben, porque obviamente hay un estado de necesidad enorme. La gente que no tiene nada debe recibir algo. Entonces, entre la nada y algo, obviamente la gente prefiere algo. Pero eso no obsta que seamos críticos en la mirada global respecto de medidas que son a todas luces insuficientes respecto de lo que se requiere para enfrentar esta pandemia. Y las consecuencias sanitarias van a ser lamentables. Ya hemos visto que las protestas se están extendiendo a otras comunas de la región metropolitana, porque lamentablemente hay gente que está pasando hambre. ¿Y qué plantea el gobierno entonces? Esta repartición o distribución de cajas de alimentos en que no tienen un plan claro, no está claro quiénes van a ser los beneficiarios, dicen que va a ser para el 70% de la población, como los 2,5 millones no alcanzan para el 70%, entonces dicen, bueno, son para el 40% del 70%, al final una explicación que nadie entendió, después se dijo que era solo para la región metropolitana, en fin, está claro que están improvisando y no hay un diseño nítido. ¿Qué es lo que planteamos nosotros hace tiempo? Que se aumentara el monto de los beneficios que se estaban otorgando, porque eso permite que las familias reciban directamente los ingresos, y no a través de una logística o una infraestructura que es muy difícil y que puede llevar a que las cajas se tengan que distribuir de acuerdo al nivel de producción que tienen ahora en 40 días. Yo creo que el gobierno va a adoptar medidas para reducirlo y va a corregir esos errores, pero de acuerdo al diseño que anunciaron las propias autoridades, se requerían 40 días para distribuir todas estas cajas de alimentos. Está claro que en 40 días la situación va a ser mucho más dramática. Entonces, reitero, mi sensación, y me genera tristeza, porque claro, uno es de oposición, entonces claro, alguien podría decir, bueno, que al gobierno no le vaya bien, pero pensando en Chile, desprendidamente pensando en Chile, creo que el gobierno no aprendió la elección de octubre pasado, no aprendió la lección de millones de ciudadanos movilizados en las calles. Y lo que es más dramático, el presidente de la República simplemente no escucha. Así es. Sichel decía que se va a entregar, las cajas de mercadería, ¿cierto? Van a ser entregadas el 70% del 40% de menores ingresos o más vulnerables del país. Y esta semana... Eso es el 28. Y esta semana vimos unos sectores de Santiago, ¿cierto?, que estaban protestando por el hambre. Diputado, me gustaría si nos pudiera dar su análisis respecto a... Sobre ese tema, cortita. Sí. Al final ya no es el 70%, parece que es el 28%. Pero Piñera, que las cosas se dicen de manera grandilocuente. Mire, cuando se aprobó el bono pasado, no estoy hablando del bono de la emergencia, uno que se aprobó antes, el presidente anunció el bono de 100.000 pesos. Suena potente, porque hasta ahora en Chile había habido un bono de 40.000 pesos. Entonces, claro, él dijo el bono de 100.000 pesos. Pero después tuvieron que explicar que era respecto de la familia promedio. Como la familia promedio tiene 2 integrantes, poco más 2,1, entonces, en definitiva, era un bono de 50.000 pesos. O sea, avanzamos de 40 a 50 lucas, no de 40 a 100 lucas. Pero al presidente Piñera le encanta eso, de anunciar las cosas con bombo y platillo, con un tono grandilocuente, y después termina siendo mucho más acotado. Viene la letra chica y los beneficiarios son mucho menos de los que generó la sensación a través de su anuncio, y por cierto, los montos son muy inferiores también a esos montos grandiosos que generan
sus anuncios rimbombantes, pero que están llenos de letras chicas. En ese sentido, ¿cierto? Creo que uno de los grandes análisis que podemos hacer es como esta sensación de tenerle mucho más miedo al hambre que incluso a la muerte, ¿cierto? En este proceso de COVID, sobre todo, diputado, ¿cuál es el análisis que usted realiza? Bueno, llama la atención que, fíjate cómo son de contradictorias las cosas en el gobierno. Nosotros le pedimos efectivamente en la Cámara de Diputados, cuando se incorporó el veto presidencial, para insistir en la propuesta que estaba haciendo el gobierno, aumentar la cantidad de recursos que se le estaba entregando a cada familia. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, consideramos que el monto era insuficiente, estaba muy por debajo del monto que establece la línea de la pobreza para una familia, para una persona en nuestro país. En segundo lugar, por la cobertura. El senador se refirió al número de personas que quedaban fuera de este beneficio. Y en tercer lugar, por la gradualidad. Este es un monto que va disminuyendo con el pasar de los meses, se garantiza por 3 meses, pero paradójicamente este monto va disminuyendo y justamente va a ser menor en el periodo en que estemos con las temperaturas más bajas, en pleno invierno, en donde las enfermedades broncopulmonares aumentan y con ello la vulnerabilidad de cada ciudadano, de cada persona, de enfermarse con una enfermedad como la pandemia, como el COVID-19. Por lo tanto, es contradictorio porque a los días se conoce este anuncio por parte del presidente Piñera de entrega de 2,5 millones de cajas de mercadería. Y lamentablemente nosotros decimos después, bueno, ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué el ingreso no se aumentó entregándole a las familias la posibilidad y la facilidad y la agilidad y la rapidez, digo, de acceder a este tipo de beneficios? Fíjate que en una entrevista en TVN, el intendente de la región metropolitana, el intendente Guevara, señaló con mucha claridad de que se iban a demorar por día en preparar cada mercadería se iban a demorar por día en preparar 50.000 cajas. Si uno saca la cuenta, la cantidad de días que se van a demorar en preparar el conjunto de beneficios que debiese recibir el país es gigantesco. Entonces acá muchas veces yo creo que el gobierno muestra y queda en evidencia cuál es su nivel de indolencia con los problemas que tiene la población, en este caso con el hambre, cuando se dan lujos como los que hemos visto que se está dando. En este caso, dilatar, jugar con el tiempo para asumir un cierto grado de protagonismo en la entrega de cada uno de estos beneficios. Yo no estaba vivo porque nací el año 89, pero recuerdo con mucha claridad los relatos de muchos compañeros y compañeras, seguramente algunos de las personas y de los compañeros que nos están siguiendo en esta transmisión Scarlett, vivieron muy de cerca lo que fue la experiencia del PEN y el POG. El otro día veía un reportaje incluso en televisión en donde se recortaba el precario pago, el precario ingreso que había por labores que se cumplían en ese entonces. Trasladado incluso a recursos del día de hoy. Y por lo tanto, yo creo que nadie, y sobre todo las personas que vivieron a inicios de los años 80, que tienen ese testimonio en su cabeza, es sumamente dramático tener que pensar en que nuevamente van a tener que vivir una situación de esas características, precisamente porque tenemos un gobierno y una administración completamente indolente con los problemas de los trabajadores y trabajadoras, pero por otra parte, porque se establece una lógica, una estrategia en donde se prioriza, insisto, el funcionamiento de las grandes empresas. Y yo creo que acá, Scarlett, el problema es ese. El gobierno tomó una decisión hace algunos días atrás. Y yo creo que la decisión que tomó el gobierno, el presidente Piñera, en diálogo, por cierto, con otros actores de su conglomerado, es que acá lo que hay que garantizar es que las grandes empresas de nuestro país sigan funcionando en óptimas condiciones durante este año y durante el próximo año. Y a partir de eso, reconocer el motor del dinamismo económico que el país va a necesitar cuando se salga de esta recesión en la que estamos viviendo. Y por lo tanto, yo creo que eso trae consigo efectos y consecuencias, como en todo orden de cosas. Y yo creo que cuando el Estado destina más apoyo, destina más recursos, destina más tiempo, más inyección de recursos en este caso, a las grandes empresas y a su funcionamiento, por supuesto que deja de lado otro tipo de actores de la sociedad chilena, que en este caso son los trabajadores por una parte, pero también las MIPYMES, también los pequeños emprendedores que hoy día sienten que no tienen ningún respaldo por parte del Estado, sienten que en la banca no le entregan ninguna facilidad para poder acceder a recursos que permitan darle continuidad a su funcionamiento, y por lo tanto hay claramente
evidenciada acá una estrategia que ya tomó el gobierno y que yo creo que va totalmente en detrimento de los sectores más vulnerables de nuestro país. Yo solamente, Scarlett, quisiera enfatizar en eso porque creo que es necesario que la memoria colectiva y la memoria histórica, sobre todo en el caso de las y los socialistas, recuerden la experiencia que pasamos como país a inicios de los años 80. Esa fue una experiencia dramática. Insisto, yo no la viví, pero la he escuchado de relato de muchos y muchas compañeras de la región de Atacama, socialistas de todo el país, que recuerdan ese momento como uno de los momentos duros de nuestra economía, uno de los momentos duros de nuestro país. La crisis asiática que terminó al final de la década de los 90 no tiene comparación alguna con lo que se vivió a inicios del año 80, y yo creo que nadie hoy día en nuestro país quiere que se vayan reproduciendo y se mantengan estas imágenes que ya estamos viendo en sectores populares de la región metropolitana, en donde ya se están haciendo ollas comunes, en donde hay una población manifestándose, aún a pesar de las circunstancias sanitarias que hoy día estamos viviendo, porque tienen hambre. Y yo creo que esa cuestión es sumamente compleja y es, sin lugar a duda, la bandera que debemos enfrentar como socialistas, la defensa del mundo de los trabajadores, la defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad, la defensa de la dignidad. Fue un concepto y fue un principio que se incorporó con tanta fuerza a propósito de las movilizaciones del 18 de octubre. Yo creo que si nosotros no defendemos justamente esas banderas, esos principios, esos valores, no vamos a estar cumpliendo con el rol histórico al cual estamos llamados a cumplir justamente en circunstancias como esta, en donde estamos viviendo la crisis sanitaria más compleja de la historia de nuestro país. Así es. Una de las cosas que también dan vergüenza, es cierto, que los medios de comunicación hoy hicieron una especie de festín por las primeras cajas que estaba entregando el gobierno, donde le abrían las cajas a la gente, ¿cierto? También como que siento que de alguna manera también fomentan como esa especie de morbo de alguna manera. Quisiera recordarles que estamos en Conexión Socialista por Facebook Live de Conexión Socialista, pueden seguirnos en Instagram también y en YouTube de Conexión Socialista. Agradecer también a los más de 1000 seguidores, porque ya pasamos los 1000 seguidores y personas que les gusta nuestra página, así que agradecerle a todos los compañeros, compañeras, vecinas, dirigentes también que nos siguen cada día viernes y cada día domingo, a sanadurradio.cl también por seguir y por retransmitir cada uno de nuestros programas. Y diputado, para continuar un poco con la conversación, usted al principio del programa nos comentaba sobre como las propuestas que teníamos como partido o que deberíamos plantear como partido, y hablaba sobre los ahorros de Chile, sobre el tema del endeudamiento, ¿cierto?, sobre la reforma tributaria. ¿Cuáles cree usted que serían, creería usted que son los principales pilares que debería plantear el partido para vencer esta crisis? Lo que pasa es que, Scarlett, como decía recién Álvaro, necesariamente el país y sobre todo los sectores a los cuales hoy día se le está pidiendo que se queden en sus casas, necesitan recursos para quedarse en sus casas. Si hoy día hay que entender que la cuarentena o el aislamiento social es una condición hasta de privilegio que tenemos las personas que tenemos un ingreso, las personas que tenemos la posibilidad de contar con recursos para poder resolver los problemas que tiene un hogar, pero esa situación no la tienen todas las personas. El comerciante, el vecino que es feriante, que tiene que ir a trabajar, el colectivero. Nosotros acá tenemos un compañero que es un compañero estudiante de medicina que es hijo de trabajadores y su papá es colectivero y ha sentido en carne propia las consecuencias, el efecto que tiene esta crisis desde el punto de vista económico, y por lo tanto a esas personas, a aquellas que le estamos pidiendo hoy día que se queden en sus casas, es al segmento de la población a quien debemos garantizarle la seguridad de que van a contar con un ingreso que les permita quedarse en sus casas tranquilamente y con eso resolver los problemas que tiene un hogar mensualmente. Y por lo tanto, yo creo que hoy día nuestra bandera tiene que ser esa, tiene que ser la de la defensa de los sectores más vulnerables que hoy día están siendo relegados por parte de una administración que no solamente privilegia a los sectores privilegiados de la sociedad chilena, sino que además es indolente en su forma de gobernar, sino que es indolente a la hora de priorizar el protagonismo, la autorreferencia que tiene el presidente de la República, en desmedro del dolor, en desmedro del hambre por la cual están pasando y enfrentando un conjunto importante de la población chilena.
Y yo creo que la defensa, insisto, de los trabajadores, la defensa de los sectores vulnerables debe ser hoy día, sin lugar a dudas, la bandera que defendamos los socialistas. Yo creo que al estar en la oposición y además al tener un problema dentro de la oposición, un problema de división, sin lugar a duda tenemos muchas limitantes respecto a las herramientas y a los insumos políticos que podemos utilizar. Pero yo creo que hoy día hay que dejar en evidencia y hay que sacar al pizarrón al gobierno en aquellos temas en donde hay casi un sentido común adquirido en nuestro país respecto a lo que hay que hacer. O sea, ¿qué duda cabe, Scarlett, que cuando conocemos la cantidad de millones de pesos que retiran en utilidades las AFP en nuestro país, frente a lo mismo que señalábamos recién, las pensiones precarias, las pensiones de pobreza a las cuales se tienen que enfrentar la población de adultos mayores en nuestro país, los pensionados, es sin lugar a duda una cuestión de sentido común que el Estado tiene que cumplir un rol distinto y tiene que regular la cancha de manera distinta ante ese tipo de situaciones. Lo mismo con el sistema de salud. Si tenemos infraestructura que no da abasto para enfrentar una pandemia de estas características, porque tenemos pocas camas, porque tenemos pocos sistemas de ventilación, porque tenemos falta de capital humano también, es porque, entre otras cosas, lo que tiene que hacer el Estado es inyectar recursos al sistema de salud para que éste sea más robusto, para que éste se dote de más herramientas para enfrentar una circunstancia como la que estamos viviendo. Y por lo tanto yo creo que la salud de las personas y la seguridad de las personas tiene que ser una constante. Cuando te hablo de sentido común, te hablo de que al día de ayer, por ejemplo, me reuní virtualmente, por supuesto, con aproximadamente 20 dirigentes de Centro de Padres y Apoderados de la región de Atacama. Yo creo que nunca había estado, al menos en el último tiempo, en una reunión en donde existiera un discurso tan uniforme y que no estuviese organizado, en donde los padres y apoderados lo que nos decían era una sola cosa: si el Ministerio de Educación establece que se van a retornar las clases presenciales, bajo ningún punto de vista, ya lo hemos conversado con nuestras comunidades, nuestros hijos van a volver a las escuelas y a los liceos. Fíjate que esta región, Atacama, es junto a Aysén y a Coquimbo, las regiones del país con menos contagios, pero aún así la población tiene tal nivel de conciencia de la magnitud de este problema que estamos viviendo en materia sanitaria, que tiene más o menos la película clara respecto a este tema. Tiene la visión definida respecto a lo que va a hacer ante la eventualidad de que el gobierno pida que las comunidades escolares retomen a clase. Lo mismo pasa con los centros comerciales, lo mismo pasa con los funcionarios públicos, quienes inmediatamente de este anuncio que había hecho el gobierno, se pronunciaron respecto a cuál iba a ser su posición. Y por lo tanto hay cuestiones, Scarlett, que yo creo que son de sentido común hoy día. Y yo creo que el rol que tenemos los partidos de oposición hoy día, sobre todo si estamos con problemas de cohesión, de vinculación, es dejar en evidencia aquellas materias en donde el gobierno quiere incluso contradecir el sentido común, contradecir la mirada reflexiva de las personas, por poner otros intereses de por medio. Y a mí me parece que hay un conjunto de temas en donde el Partido Socialista perfectamente pudiese sacar al gobierno al pizarrón y con ello, por cierto, defender en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil los intereses que hoy día realmente son importantes. ¿Y cuáles son esos intereses? La seguridad y la salud de las personas, la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Vamos a tener que... Algo más con Scarlett. Ahora anima a Elizalde, ¿o no? ¿Ah? ¿Anima a Elizalde o...? Yo te voy a hacer una pregunta y tú me haces otra pregunta. No, algo pasa con Scarlett. Vamos a estar a la espera. Andrómeda Duarte ahí nos manda un mensaje. El discurso escrito de Piñera, Orlando Hernández. ¿Cómo está? Ahí le mandamos un saludo a Andrómeda, que una compañera de la región. Y bueno, ella era de la antigua región del Biobío, porque ha vivido indistintamente en lo que hoy día es la región del Biobío y lo que es la región de Ñuble. Karina Soto. Algo ocurrió con Scarlett, parece que se cayó de la conexión.
Ahora yo no sé si sigue transmitiendo, parece que sí, porque el live está en 59,55 y sigue avanzando. Sí. Seguimos transmitiendo. Entonces, Juan, ¿qué más Voy a nos cumplir mi puede...? rol de periodista, Álvaro. Voy a ¿Ah? retomar mi rol de periodista y dejar de lado el de parlamentario para seguir en la conversación. Hoy, una vez que ya hemos conocido de estas decisiones por parte del gobierno que no compartimos, que ha quedado plasmado además en el Parlamento, ¿cuáles crees tú que son las tareas que tenemos la oposición, que tiene el Partido Socialista, no solamente en el Parlamento, sino que también con la relación que tengamos con el resto de los partidos, mirando también los acontecimientos electorales que vienen de aquí en adelante? ¿Cuál es la tarea o el mensaje que tú le darías como presidente del partido, como senador de la República, a los compañeros de la región de Valparaíso, de Quilpué, que no están viendo? A ver, está claro que enfrentamos una emergencia sanitaria, lo primero es salir de esa emergencia, y ahí hay que actuar con sentido de solidaridad, colaboración. Efectivamente, si no actuamos con cierto grado de unidad como país, no vamos a poder salir de buena forma. Pero tenemos un desafío que está pendiente, que es el desafío constitucional. El plebiscito que no pudo ser realizado en abril y que se postergó para el mes de octubre, y que es una tremenda oportunidad porque por primera vez los chilenos van a poder pronunciarse democráticamente respecto de la Constitución. Y además van a poder decidir democráticamente el mecanismo para elaborar esa Constitución. Por tanto, independientemente del desafío que tenemos ahora para enfrentar la pandemia, tenemos que desde ya realizar todas las coordinaciones necesarias para tener un buen resultado en ese plebiscito. Esperamos una amplia mayoría comprometida con una nueva Constitución y obviamente también la alternativa de la Convención Constitucional, que equivale a la Asamblea Constituyente, esto es que la totalidad de quienes elaboren la nueva Constitución sean elegidos por la ciudadanía. Así que yo creo que no hay que olvidarse de ese desafío que tenemos por delante, porque si superamos la Constitución, eso no significa que se van a solucionar los problemas de la sociedad chilena, pero al menos vamos a superar una camisa de fuerza que impide que los problemas de la sociedad chilena se resuelvan. Es decir, que se generen cambios. Vamos a tener la posibilidad de que en democracia podamos decidir libremente, todos los ciudadanos y ciudadanas, el tipo de país que queremos construir. Ahora, la tarea va a continuar, porque obviamente hay que construir mayorías, cambiar la cultura para cambiar Chile. Pero al menos cuando un sector político gane una elección con una amplia mayoría y con un programa nítido, no va a tener el problema actual, que sus iniciativas, particularmente las progresistas, son declaradas inconstitucionales cada vez que se logra avanzar. El gobierno de la presidenta chilena se hizo una reforma, se declaró parcialmente inconstitucional en materia laboral, se le dio herramientas al CERNAC para proteger a los consumidores, se declaró inconstitucional. Eso con la nueva constitución ya no va a ocurrir. Y por tanto, si se construye una mayoría y se logra avanzar en una ley que proteja a las personas, al menos va a poder entrar en vigencia esa ley sin que sea declarada inconstitucional, y eso sin duda que contribuye a tener una mejor democracia. Sí. Oye, Álvaro, para terminar, según lo que además estamos viendo por el tiempo, y a propósito de lo que hemos estado conversando, en el hecho de vincular la crisis sanitaria con los desafíos que tiene el país, desde el punto de vista sobre todo constitucional, ¿cuál es la viabilidad o al revés, cuáles son las dificultades que hoy día tú observas en el desarrollo de este proceso histórico que tenemos en nuestro país? En el sentido de que ya hemos escuchado por parte del exministro Chadwick en la Fundación Libertad y Desarrollo referirse a este tema. Eso trajo consigo una cadena de comentarios con distintos argumentos por parte de dirigentes, de parlamentarios de la derecha que buscaban de una u otra manera empantanar o ponerle obstáculos a este proceso tan importante que vamos a tener el mes de octubre. Y además nada nos garantiza que vaya a contar con todas las condiciones sanitarias que nosotros esperamos, digamos, que estén, porque si esta pandemia se prolonga, seguramente las medidas preventivas que hoy día todos estamos tomando van a tener que continuar algunos meses más. Entonces, ¿cuál es la viabilidad? ¿Cuáles son las dificultades también que está teniendo este proceso según lo que tú observas como senador y como presidente del partido sobre todo? Bueno, hay sectores que no quieren que tengamos una constitución nacida en democracia y van a buscar cualquier excusa para que el proceso constituyente no se lleve adelante. De hecho, el propio presidente de la República dijo una cosa que me parece inaceptable, que producto de la crisis económica tenía que evaluarse la realización del plebiscito. ¿Por qué digo que es inaceptable? Porque sin duda que el desafío sanitario implica evaluar si hay condiciones para hacer un acto electoral, pero bajo ninguna circunstancia la situación económica. Una cosa es la salud de las personas y otra cuestión muy distinta es que porque hay crisis económica no puede haber un evento democrático.
Por favor, si incluso países en guerra han tenido eventos electorales, no se puede evitar ni prohibir que la gente se exprese democráticamente en las urnas. Entonces, ahí hay un problema claro respecto a la falta de voluntad democrática de sectores importantes de la derecha, que van a ser una permanente amenaza para que el proceso constituyente se realice de manera democrática y que llegue a buen término. Ahora, aquí Leo nos consulta respecto de cuál es el proyecto político del PS, el rol del Estado, los derechos sociales, pensión, educación, seguridad social. Yo resumiría respecto a la Constitución algo muy simple. En Chile tenemos una Constitución neoliberal que declara inconstitucionales todas las ideas que vayan en un sentido contrario y que consagra el principio de subsidiariedad del Estado. ¿Y en qué creemos los socialistas? En un Estado social de derechos. Eso implica que hay derechos sociales que están garantizados y que por tanto es imprescindible que exista un marco de protección a las personas, entendiendo que hay áreas donde el mercado no asigna de manera eficiente los recursos y hace todo lo contrario, como ocurre en salud, como ocurre en educación, como ocurre en materia de pensiones, que tenemos unas pensiones miserables porque se creó un mercado de pensiones a través de las AFP para generar, sin duda, un mercado de capitales, pero que no garantiza los estándares básicos de seguridad social y particularmente las tasas de reemplazo mínimas para que los adultos mayores tengan pensiones que garanticen su dignidad. Por tanto, ahí se requiere un cambio de paradigma, pasar de esta constitución neoliberal a una constitución que consagre estos derechos, y bueno, y para eso tenemos que trabajar por construir una mayoría que se exprese en el plebiscito de manera categórica y que se exprese también categóricamente en la elección de quienes van a integrar la Convención Constitucional. Un gran saludo a Susana Vera, que está escribiendo ahí también. Pero está la foto, no la vemos, ahí parece que está volviendo. Aquí decía un saludo a Susana Vera, que nos ha escrito como 2 mensajes ahí. Saludo a la compañera. Karina Soto de nuevo. Ahí está Scarlett. Parece que tiene problemas con su conexión. Mira, ahí Jorge Morales nos cuenta que en Corea del Sur, si se hizo el plebiscito pese al COVID-19 y más del 60% de los ciudadanos participaron. ¿Aló? Scarlett, ¿nos escucha o no? Sí, les quiero pedir disculpas, tenemos un pequeño problema técnico, tuvimos que cambiarnos de equipo porque tuvimos un problema con el equipo anterior. Bueno, estas son parte de las cosas de transmisión en vivo, ¿cierto? Son parte de los descargos que nos ocurren. Así que quisiera darles las gracias por estar ahí salvándonos mientras sigan conversando. Una de las preguntas que nos quedaba y que nos parece muy importante, senador, era si nos pudiera contar respecto al rol o la importancia de un proyecto político del Partido Socialista, que es una de las cosas que hemos hablado mucho en los últimos programas que hemos tenido. Bueno, me he referido tangencialmente a eso y lo vinculé con el proceso constituyente y la necesidad de tener una constitución que consagre un Estado social de derecho en reemplazo a la constitución actual que consagra esta visión neoliberal del sálvese quien pueda, esta visión del que el que tiene plata se protege a sí mismo y bueno, y el resto no tiene ninguna posibilidad de enfrentar problemas significativos que afectan a las personas en su vida cotidiana, cuando pierde el empleo, cuando se enferma, cuando envejece. Por tanto, se requiere un marco de protección. La presidenta Bachelet en su primer gobierno sentó las bases para un sistema de protección social, que no existía en Chile. Y vimos la importancia de ese sistema cuando tuvimos la crisis subprime en el año 2008 y 2009, en que el Estado tuvo que salir a ayudar a las personas. Y en su segundo gobierno implementó políticas para enfrentar con decisión la desigualdad, que es el gran drama que afecta a nuestra sociedad. Pero sin duda que estamos muy lejos de las reformas que Chile demanda, de las reformas que se expresaron en las demandas ciudadanas del movimiento del 18 de octubre. Y por tanto, las transformaciones que tenemos que impulsar deben ser mucho más profundas. Para ello, lo hemos señalado, la Constitución siempre va a ser un obstáculo, porque esta es una Constitución que está consagrada para que al final, da lo mismo quien gane las elecciones, da lo mismo lo que el pueblo exprese en las urnas, nada cambie. Jaime Guzmán la ideó de esa manera, llegó a decir que incluso de la siguiente manera, si ganan nuestros adversarios, o sea, los adversarios de la derecha, que tengan que gobernar con nuestra idea. Es decir, si ganan los adversarios de la UDI, que tengan que gobernar con las ideas de la UDI. Ese era el diseño institucional que estuvo presente cuando se elaboró la Constitución. Y por tanto eso lo tenemos que cambiar de manera sustantiva. Yo creo que tenemos 3 desafíos fundamentales. Primero, por cierto, enfrentar con decisión la desigualdad. Ese es un rasgo característico de nuestra sociedad
que lamentablemente está presente en toda América Latina, con mucha fuerza en Chile, en México, en Brasil, y por tanto se requieren cambios estructurales que permitan una mejor distribución de la riqueza. El segundo desafío dice relación con la profundización democrática, no solo con la nueva constitución, pero sin duda que ese es un tremendo salto. Se requiere tener una democracia en que efectivamente la voz del pueblo sea la voz que decida el tipo de sociedad que vamos construyendo. Y eso implica todos los perfeccionamientos institucionales que están pendientes. Y un tercer desafío dice relación con avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, particularmente un modelo de desarrollo inclusivo. Chile hace mucho tiempo que no tiene política industrial, por esta lógica neoliberal que el mercado lo decide todo. Incluso a propósito que se citó Corea del Sur, que es un país que tiene una economía intensamente capitalista, sin embargo tiene un rol del Estado que es totalmente distinto al que existe en Chile. Un Estado que se asocia con los privados para aprovechar las áreas donde la economía coreana tiene potencialidades y poder de esa manera competir de mejor forma en el mundo. Y eso ha significado que Corea del Sur sea el país que más haya reducido la brecha de ingreso con Estados Unidos. Es un país que ha crecido mucho económicamente porque tiene un Estado que juega un rol distinto del Estado en Chile. Y por tanto, eso implica una visión completamente distinta. Y un nuevo modelo de desarrollo implica, sin duda, hacerse cargo de la necesidad de proteger el medio ambiente. Por cierto, ya lo dije, una política industrial, ver en qué áreas tenemos, podríamos decir, mayores potencialidades para competir en un mundo globalizado, y particularmente una relación entre lo público y lo privado que es totalmente distinta a la que existe en nuestro país, y en donde el Estado juega un rol fundamental, contrariamente al dogma neoliberal que redució al Estado a su misma expresión, y bueno, ahora estamos pagando las consecuencias. A ver si tenemos problemas ahora con el micrófono de Scarlett, ¿no? Ahí parece que se escucha, ¿no? No. Sí, Los duendes de los computadores, ustedes saben que los computadores se meten unos duendes que a veces hacen que las cosas no funcionen, y en este caso están imposibilitando que podamos comunicarnos. Aló, a ver si me escuchan. Ahí sí, ya. Los duendes ya salieron de tu computador, Scarlett. Me entraron unos duendes buenos. Sí, mire, les pido disculpas, este es un programa hecho con mucho cariño, a pulso, con un gran equipo acá que están todos corriendo, pero también hemos querido, cierto, la necesidad de agradecerle a ustedes por su tiempo, agradecerle también al diputado por haberse convertido en un periodista y haber salido de su rol de diputado, así que Además, agradecerle. Juan es periodista de la Universidad de Chile. Sí, es periodista, sí, lo sabíamos, y que agradecerle siempre por... bueno retornar a las raíces de uno. Sí, es una oportunidad siempre, ¿ve? Así que agradecerle profundamente a ambos, pedirle las disculpas tanto a ustedes como a los compañeros y a los seguidores que tenemos en Conexión Salista. Estos son los programas en vivo y a veces pasan estas cosas, ¿cierto? Pero sin embargo, lo importante ha sido esta conversación que hemos podido tener esta tarde, donde ustedes también han podido presentar sus análisis, sus planteamientos respecto a nuestro país y a nuestro partido, así que eso es lo que nos queda, ¿cierto? Y agradecerles nuevamente por su tiempo, por su disposición desde el primer momento, y darle unos minutos para que puedan despedirse de nuestros compañeros y compañeras. Juan primero, pues, los jóvenes primero. Bien, pues, Scarlett, nada más que agradecer. Yo quiero valorar de verdad la iniciativa del Partido Socialista, el comunal de Quilpué, porque yo creo que una de las cosas que hoy día necesitamos justamente es que los comunales y nuestras distintas estructuras regionales, comunales, provinciales, con todas las dificultades que conocemos, con la falta de participación que hoy día uno constata y la falta de interés que además demuestra una cantidad importante de la población, con todas esas dificultades, las mismas que tú comentabas recién, Scarlett, a propósito de la parte logística de este programa, yo creo que con todas esas dificultades es tremendamente valorable el que se está haciendo organización, el que se está haciendo partido, para intercambiar, entre otras cosas, puntos de vista y poder recoger también lo que nos está diciendo la militancia.
y valorar la iniciativa también del comunal, además en el marco de pertenecer a una región que yo creo que para el socialismo, para el Partido Socialista históricamente ha sido tan emblemática como lo es Valparaíso. Yo creo que existe un desafío en Valparaíso ahí en pos de dar pasos importantes en los próximos eventos. En primer lugar, como ya lo habíamos conversado, enfrentar, por cierto, esta pandemia, poner todas las cosas que los socialistas, las socialistas tengamos que poner encima de la mesa, defender lo que acá ya se había mencionado, los trabajadores, los sectores más vulnerables. Pero en eso existe todo, Scarlett, una gran oportunidad para el Partido Socialista, en el comunal, que te corresponde dirigir, pero también en la región de Valparaíso, que como lo decíamos recién, es una región tan importante para el socialismo como lo ha sido históricamente. Así que nada más que agradecerte por la invitación, nosotros encantados, al menos de mi parte, encantado de recibir este tipo de invitaciones, a conversar cuando ustedes lo deseen, y saludar también a todos los compañeros y compañeras que nos siguieron en esta transmisión, enviarle un caluroso saludo a cada uno de ellos, y bueno, un abrazo grande por esta tan importante iniciativa por parte de ustedes. Scarlett, muchas gracias. Felicitarte por esta iniciativa, porque sé el esfuerzo que has tenido que has desarrollado para tener este programa semanal de Conexión Socialista. Además, has tenido otros invitados antes. Y algo que es muy importante, porque todos sabemos el cerco comunicacional que existe sobre las fuerzas progresistas. Vemos cómo los alcaldes de gobierno son verdaderos panelistas estables de los programas de televisión. No solo los matinales, también incluso los noticieros centrales. Y por tanto existe la necesidad de tener espacios alternativos en donde se den a conocer nuestras propuestas, nuestros puntos de vista. Y además me ha llamado poderosamente la atención que las personas que han escrito no solo son de la quinta región, sino que son prácticamente de todo Chile. Así que es evidente que ya ha generado una dinámica en que muchos socialistas se han conectado, tal cual dice el nombre de esta iniciativa, Conexión Socialista, para escuchar estos diálogos y estas conversaciones. Así que te felicito por esta iniciativa. Bueno, cuenta conmigo para el futuro cuando sea necesario. Y, por cierto, tenemos un desafío enorme. Ya lo he señalado, tenemos que salir de esta crisis tremenda que estamos viviendo, insistir en que el gobierno haga bien las cosas, porque, reitero, tal como lo está haciendo, los costos sociales van a ser enormes y los costos sanitarios en vidas también van a ser enormes. Y, por cierto, una vez que hayamos superado esta crisis sanitaria, tenemos un desafío enorme para hacernos cargo primero de la demanda social, con reformas estructurales contra las desigualdades que están presentes en nuestra sociedad, contra los abusos que forman parte de la vida cotidiana de las personas, de las chilenas y los chilenos. Y, por cierto, tenemos que avanzar hacia una nueva constitución nacida en democracia. Mira, yo tenía 10 años, soy bastante más viejo que Juan, cuando se realizó el plebiscito del 80. Y desde ese tiempo, yo estaba ya interesado en política, era bien chico, pero ya me gustaba la política. En Chile había dictadura, y desde entonces que siempre he anhelado una nueva constitución. Mis padres, obviamente que fueron partidarios del gobierno del presidente Salvador Allende, me inculcaron desde muy chico, obviamente, lo que significaba tener una constitución nacida en democracia. Y me explicaron también la trampa que representaba esa constitución. Me acuerdo que escuché en la radio cooperativa, ellos fueron al Copolicán, el único acto que se autorizó cuando se hizo el plebiscito, el único, que tuvo como orador central al expresidente Frei Montalva. Y bueno, todos sabemos lo que hizo la dictadura tiempo después con Frei Montalva. Y escuché el discurso del expresidente Frei. Mi familia era más bien partidaria de Allende, así que tenía una visión crítica de lo que había sido el rol hasta ese tiempo del presidente Frei Montalva, por razones obvias, y sobre todo lo que había sido su rol en la oposición contra el gobierno de la Unidad Popular. Pero escuché ese discurso y me quedó grabado. Y desde que tengo 10 años, que vengo soñando que tengamos una nueva constitución. Ahora tengo 50 años. Imagínate lo feliz que estoy de que hayamos logrado aprobar una reforma constitucional para que tengamos en Chile un plebiscito. Y eso fue posible, no por los partidos políticos, fue posible porque la gente salió a la calle. Y los partidos canalizamos esa demanda a través del acuerdo y la posterior reforma que se aprobó para que tengamos una nueva constitución. Entonces yo llevo 40 años, hay gente que lleva 40 años, al igual que yo, esperando que tengamos una constitución que nos representa a todos. Y lo que yo le digo a la gente de derecha, que andan muchos de ellos atemorizados, aquí no se trata de que una constitución
que solo los representa a ellos, sea reemplazada por una constitución que solo nos representa a nosotros. Yo lo que espero es que tengamos una constitución que represente a todo el país, que no sea un objeto de controversia. Y como tenemos diferencias, pues bien, ¿quién debe resolver esas diferencias? El pueblo de Chile. En eso consiste la democracia. Ahora no es así. Ahora tenemos diferencias, ¿y quién resuelve las diferencias? La Constitución. Nosotros podemos ganar elecciones, tener mayorías parlamentarias, demorarnos décadas en sacar leyes, y cuando las aprobamos se declaran inconstitucionales. Eso es francamente inaceptable, porque de acuerdo a esta Constitución, nuestras ideas son inconstitucionales. ¿Y cuándo se impuso esta Constitución? Cuando nuestro partido estaba proscrito, a nuestra gente se le perseguía y se le asesinaba. Entonces lo que nosotros queremos es algo distinto. Queremos una Constitución que represente al conjunto de la sociedad chilena y resolvamos democráticamente nuestras diferencias. Y trabajaremos por construir mayorías sólidas, consistentes en el tiempo, que nos permitan impulsar transformaciones para construir un Chile más justo. Sobre la base de una Constitución que no sea un factor de controversia ni división, sino que sea un factor de unidad. Alguien me dijo una vez que las buenas constituciones en el mundo son las de aquellos países en que la Constitución no es tema, en que la gente no debate por la Constitución. Bueno, si ese es el criterio para considerar una Constitución buena o mala, es evidente que tenemos de las peores constituciones del mundo, porque ha sido un factor de división desde el año 80. Y el plebiscito que se realizó ese año, no olvidemos que no había registros electorales e incluso en algunas provincias votaron más personas que habitantes de la respectiva provincia mayores de 18 años. Es evidente que hubo un fraude. Entonces, cuando ahora algunos sectores de derecha dicen, no, lo que pasa es que no puede haber plebiscito porque el país no está completamente tranquilo, por favor, no comparemos lo que tenemos ahora con lo que teníamos en el año 80. En el año 80 no pudo haber campaña por el no, salvo el acto del Copolicán. El único acto que se autorizó a la oposición. No habían registros electorales, no hubo garantías mínimas de limpieza para ese evento electoral. Los medios de comunicación no le daban cobertura a las posturas distintas a las de la dictadura. Y ahora vamos a tener un plebiscito como corresponde a una democracia. Todos se pueden expresar, todos, incluso aquellos que se oponen a una nueva constitución. Ojalá nosotros hubiéramos tenido ese derecho el año 80. Nosotros no teníamos ese derecho, insisto, a nuestra gente se le asesinaba. Así que yo estoy feliz de que finalmente podamos dar un paso y depende del triunfo holgado que esperamos tener en octubre para seguir avanzando. Así es. Muchas gracias, senador. Dígame. Y nosotros que somos más jóvenes, ojalá que no pasen 40 años para tener una nueva constitución en nuestro país. Así es. Vamos a trabajar todos juntos y juntas, ¿cierto?, para que poder cambiar esta constitución, para el apruebo, para la convención constitucional, también lo hemos recalcado en cada programa, porque siempre se habla como que el apruebo lo tenemos ganado, pero cierto, no nos podemos olvidar de la convención constitucional. Exacto. Entonces en eso hemos estado ahí reforzando en cada uno de los programas, así que agradecerle al senador Álvaro Elizalde, presidente nacional del Partido Socialista y senador también por la región del Maule, al compañero también presidente de la Juventud Socialista y diputado por Copiapó, Juan Santana, así que un fuerte abrazo fraternal para ambos, muchos cariños a todos los compañeros y compañeras, como ya decíamos, ¿cierto?, que nos están viendo tanto en la comuna de Quilpué como también a nivel nacional, y también tenemos que saludar a los compañeros que están en el extranjero, que nos han mandado sus mensajes, agradecerles, ¿cierto?, por estar aquí en Conexión Socialista, y agradecerle a los más de 1000 seguidores que ya tenemos en nuestra página de fanpage, así que ahí seguiremos trabajando también todos juntos y juntas en pos de hacer conocida, ¿cierto?, la voz de nuestro partido. Muchas gracias a ambos y nos vemos en una próxima Conexión Socialista. Quedan cordialmente invitados para cuando así lo necesiten. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Chao, Scarlett. Chao, Álvaro. Chao, Juan, que estén muy bien. Nos vemos.